Dios les bendiga, alumnos del CCM Chile. Continuaremos con la clase Héroes de la Fe, la clase número 2. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a analizar de una manera profunda y teológica estos héroes de la fe, según Hebreos capítulo 11, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Continuamos con la clase. Vamos a empezar a analizar exhaustivamente la vida de Abel según Hebreos 11.4. ¿Qué es lo que dice la Hebreos 11.4? Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice que y en el Hebreo 11.4, sí. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva. Él hizo un sacrificio que agradó a Dios porque lo hizo con fe. Y la fe siempre está basada en una promesa o en la palabra, ¿cierto? Por lo tanto, Abel, antes de ofrecer el sacrificio, tenía una promesa, ya que Dios mismo sacrificó a los primeros animales para cubrir o para perdonar los pecados de Adán y Eva, y a través de esto les enseñó que no eran suficientes las obras, sino que necesitaba una intervención de parte de Dios, que sin derramamiento no hay remisión de pecados. Como dice la Escritura en Hebreos 11, en Hebreos capítulo 9, verso 22, que dice así la palabra de Dios. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿cierto? No se hace remisión. Entonces, bíblicamente, de acuerdo a lo que estamos estudiando, nuestro análisis de por héroes de la fe, ¿cierto? Ya analizamos anteriormente todo lo que significa la fe. Analizamos también los tipos, ¿cierto? Los procesos de la fe. Ahora estamos analizando el héroe de la fe como exponente, ¿cierto? En Abel. Abel ofreció un excelente sacrificio, ¿cierto? Bíblicamente, Abel como segundo hijo de Adán, él ofreció un sacrificio, pero ¿cuál es el análisis de esta exposición? De que el sacrificio, ¿cierto? La ofrenda que Dios dio a Abel fue relacionado con la fe. No podemos ofrecer un sacrificio sin fe. Él ofreció una ofrenda delante del Señor con toda la fe para que Dios se agradara. Pero cuando dice la Escritura que sin derramamiento no hay remisión de pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, con este análisis nosotros podemos deducir que el sacrificio que agradó a Dios lo hizo por medio de la fe. Y la fe siempre está basada en una promesa o en la palabra de Dios. Por lo tanto, Abel, antes de ofrecer el sacrificio, tenía una promesa, ya que Dios mismo sacrificó los primeros animales. O sea, todos los sacrificios, todo lo que nosotros podamos lograr ofrecer a Dios tiene que estar relacionado directamente con la fe. Entonces, fe es igual al sacrificio. La Biblia dice, por medio de la palabra de Dios, amados alumnos del CCM, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, él siendo el sacrificio mismo, el Cordero de Dios, tenía que hacerlo con un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos analizando. Esta enseñanza de Caín y Abel, y al ofrecer este sacrificio, estaba reconociendo su condición y su arrepentimiento del pecado. Esperen un poquito. Dios da testimonio de sus ofrendas, la cual quiere decir que Abel ya había ofrecido sacrificio en varias ocasiones, recordando que en el Antiguo Testamento eran necesarios muchos sacrificios para poder partir de Cristo, ya que ya no es necesario, ¿cierto?,
¿Qué significa este punto? Para no producir quizás un poco de enredo, porque es algo que tenemos que analizar. En el Antiguo Testamento el sacrificio por el pecado era muy constante. Cada vez que la persona fallaba, siempre tenía que ir al tabernáculo, ¿cierto? Al sacerdote para ofrecer el sacrificio, pero la Biblia dice que Dios una sola vez hizo un sacrificio por nuestras vidas como sacrificio vivo. En Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice así la palabra de Dios. 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora lo saltamos al versículo 11. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nos saltamos al verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el Antiguo Testamento, que es la sombra del Nuevo, la Biblia revela y enseña ¿por qué estamos analizando es que el tema de Abel, que está muy relacionado al sacrificio de Cristo? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. En el Antiguo Testamento era tan constante el derramamiento de sangre a través del sacrificio de los machos cabríos que no quitaban el pecado, ¿cierto? Pero sí lograba una libre conciencia. ¿Por qué? Porque había sacrificio por el pecado. Pero Dios determinó un solo sacrificio, que era Cristo. Y ese sacrificio está relacionado con la fe. Dice el autor y consumador de la fe, como dice la palabra de Dios, dice que es Cristo. Entonces, amados alumnos, como pregunta de prueba, ¿el sacrificio está relacionado a la fe? La respuesta obviamente que sí, porque la fe es un acto importantísimo para que Jesús pudiera derramar su sangre maravillosa en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que por lo que padeció, aprendió la obediencia, y él como sacrificio vivo está netamente relacionado a la obediencia. Y la Escritura también nos enseña, por medio de la palabra de Dios, de que Jesús, siendo el sacrificio vivo, era la obediencia en sí misma. Y la Escritura dice claramente que no fue necesario que Jesús le rompieran los huesos de las piernas. Dice que cuando se le acercaron a Jesús, le enterraron la lanza al costado de su costilla, dice que salió agua y sangre. Y dice la Escritura y narra la palabra de Dios que no fue necesario quebrarle las piernas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento claramente dice la palabra, dice que quebrantamiento a los huesos es al rebelde. Y Jesús no era rebelde. Jesús era la esencia de la obediencia como sacrificio vivo delante del Señor. Por eso esto está muy relacionado con héroes de la fe, de la gran profundidad de lo que logró Abel ofrecer un sacrificio delante del Señor, una ofrenda agradable que está relacionada con la fe. Seguimos analizando. Vamos a provocar el análisis de la vida de Abel. Dice, el primer análisis: Abel, por este sacrificio alcanzó el testimonio de la justicia por parte de Dios. Pero ahora somos justificados por la fe en la sangre de Jesús, según Romanos 3, 24, 25. Romanos 3, 24, 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso por propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Pago, ¿cierto? A quien Dios puso como pago por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, en este análisis vamos a ver, dice Abel, en este sacrificio alcanzó el testimonio de la justicia por parte de Dios.
pero ahora somos justificados por la fe en la sangre de Jesús. Ya analizamos el versículo. Así que como juzga Dios la justicia del hombre a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, Dios ve el corazón y no las apariencias. Dios ve el corazón y no las apariencias. El segundo análisis, ¿cierto? Abel, a través de su sacrificio, se entregaba todo a Dios. O sea que había una entrega profunda de Abel hacia Dios. ¿Y cuál es el análisis de esto? Alumnos del CCM. Todo sacrificio tiene que ser entregado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con una convicción profunda de agradar al corazón de Dios. Abel hizo algo extraordinario que marcó la historia del gran sacrificio de un acto de fe. Él ofreció un sacrificio maravilloso que a Dios le agradó de tal forma que podemos asemejar, ¿cierto?, en sí mismo, por decirlo así, el sacrificio de Cristo. Seguimos analizando el tercer punto. Amor. Dios aceptó la ofrenda de Abel, probablemente mostrando la aprobación, dice, consumiéndola con fuego, la batería. Mateo 23:35, dice así la palabra de Dios. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice, Dios aceptó la ofrenda de Abel, probablemente mostrando su aprobación, dice, consumiéndola con fuego. Y ese sacrificio que está relacionado con la fe, y que estuvimos leyendo la palabra de Dios de acuerdo a Mateo 23:35, la fe se prueba por fuego. Y la Biblia revela que nuestra fe es como el oro en el crisol. Nuestra fe está relacionada directamente al oro. ¿Y eso qué significa por medio de la palabra del Señor? Que muchas veces nuestra fe va a ser tratada y procesada por fuego. Por fuego. La Biblia dice y enseña, y es exhaustivamente por medio de la palabra de Dios, que nuestra fe va a ser probada. Y la Biblia dice que nosotros, dice, ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Déjeme buscar este versículo bíblico. Romanos 12:1. Espérenme un poquitito, por favor. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La pregunta mía, nosotros somos sacrificio vivo a Dios a través de Cristo, pero ese sacrificio está relacionado a la fe, y por esa fe nosotros alcanzamos salvación por creer en Cristo Jesús. Pero la Biblia también nos enseña que todo en ese proceso de salvación y en ese proceso de consagración, nuestra fe va a pasar un proceso de maduración a través de la purificación del fuego de Dios. Me quiero explicar un poco de una manera más simple. Nosotros tenemos la fe y nosotros queremos ser hombres de fe, le creemos a Dios, por eso estamos estudiando, por eso queremos perfeccionarnos, por eso estamos estudiando quizás en el CCM en este momento,
porque nosotros hemos decidido que queremos aprender más de Dios, pero nuestra fe va a ser procesada a la forma de Dios a través del fuego. Y la Biblia enseña, la palabra fuego representa tribulación, representa, presión, para que nosotros podamos ser purificados en la fe. Y cuando Dios empieza a tratar esa área en mi vida, va a provocar una madurez en nuestro corazón. Es la única forma, lo que Dios trata al Hijo de Dios para que nosotros podamos vivir en total santidad delante del Señor. Nuestra fe dice que nuestra fe va a ser probada como el oro en el crisol. Y Dios nos hace entender que en este proceso de salvación, en este proceso de consagración, está relacionado muy exhaustivamente al tema de la fe. Seguimos leyendo, vamos a leer Levítico 9:24. ¿Qué dice el Levítico 9:24? Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, se ofrecía el sacrificio y dice que cayó fuego, y dice que Dios, para no poner ni añadirle, vamos a leerlo, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras de sobre el altar, viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron al rostro de Dios. Todo sacrificio va a ser relacionado al fuego. La pregunta, si lo que nosotros leímos en Romanos 12:1, que nosotros los presentemos como sacrificio vivo a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida va a ser relacionada también con el fuego de parte del Señor. Va a ser relacionada con el fuego delante del Señor. Nosotros necesitamos entender exhaustivamente por medio de la palabra del Señor que nuestra fe, nuestra estructura personal, que somos sacrificio vivo a Dios y que decidimos servir a Cristo, Dios va a derramar su fuego en nuestras vidas para que nuestra fe sea perfeccionada de una manera en madurez para que nosotros podamos servir a Dios correctamente. Seguimos analizando los puntos ciertos de Abel, ¿cierto? Dice, en estos casos, para mostrar a Dios su aprobación, consumía el sacrificio con fuego. Jueces 6:21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Nuevamente confirma que todo sacrificio está relacionado con el fuego purificador. Y esto es una pregunta de prueba. ¿Todo sacrificio será realmente purificado por delante de Dios? La Escritura así lo afirma, que nuestra fe va a ser probada por fuego. La respuesta correcta, que todo sacrificio que va a ser aprobado por Dios está relacionado con el fuego de Dios. Seguimos analizando la palabra del Señor. Caín también, en el punto número 4, Caín también trajo lo mejor, pero no hizo lo que Dios le había determinado, y Dios ve la obediencia. Caín es el tipo de razonamiento humano, ofreciendo el sacrificio como el mejor le parecía. Dios no acepta la ofrenda si no está en completa obediencia. Nosotros no podemos ofrecer un sacrificio delante del Señor si no está relacionado con la obediencia. Y Jesús nos enseña en su palabra, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Cordero de Dios, el sacrificio único,
el último, el sacrificio vivo, tenía que tener una cualidad. Y esa cualidad era la obediencia. Entonces, amados hermanos, si la palabra de Dios nos relaciona a nosotros también como sacrificio vivo, siendo que Jesús ya es el sacrificio real, nosotros como iglesia que nos acercamos a Dios para ofrecer ofrendas al Señor de sacrificio vivo, no nos sirve hacerlo si nosotros realmente no lo podemos hacer en obediencia. La esencia del Señor, el reino de Dios, de acuerdo a la palabra y a la teología, está netamente relacionado con la obediencia. Avanzamos en el punto número 5, pero antes de partir al 5, acá dice, Dios no acepta la ofrenda si no es en completa obediencia. Pregunta de prueba. ¿Dios realmente acepta una ofrenda que no esté relacionada a la obediencia? La respuesta es falsa. Toda ofrenda está relacionada con la obediencia. Abel era el ejemplo mismo de la obediencia delante del Señor. Cuando él ofreció el sacrificio, dice que ante los ojos de Jehová su ofrenda fue aceptada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él cumplía el requisito de la obediencia. Seguimos analizando en este héroe de la fe en el caso de Abel. Seguimos en el punto número 5. Antes de ofrecer un sacrificio tiene que haber muerte en nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos y en obediencia. Y por eso Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Génesis 4, versículos 5 y 6. Lo que dice Génesis, hermano. Génesis 4, 5 y 6 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que servir a Cristo a través de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos ofrecer sacrificio al Señor si no estamos totalmente dispuestos a morir a nuestra realidad personal, de aplicar la cruz en nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que son enemigos de la cruz, como lo declara Pablo? Mire, vamos a analizarlo. Enemigos de la cruz. Vamos a analizarlo. Filipenses 3:18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Este es un tema interesante. Sé que no es fácil. Sé que de repente puede ser cansador, pero tenemos que analizarlo para nosotros lograr una teología bastante profunda. Filipenses 3:18 dice así: porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué significa eso? La Escritura dice en Romanos 12:1 que nosotros ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, pero no podemos funcionar en el término bíblico si realmente somos enemigos de la cruz. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿cierto? 3:18.
Nosotros para servir a Dios tenemos que tener en convicción y el entendimiento delante del Señor que nosotros tenemos que estar juntamente crucificados. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es un versículo un clave para que nosotros podamos entender. Miren lo que dice la palabra. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así la palabra de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, nuevamente, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más que claro, más que entendido. Todo sacrificio, primeramente tiene que estar relacionado a la fe, y a estar relacionado a la fe habla de la crucifixión. Y estar relacionado a la crucifixión está relacionado a la obediencia. Es una secuencia en el cual todos nosotros, los que queremos tener un desafío de ser hombres de gran fe, el Señor nos va a tratar y nos va a procesar en el fuego, a través de la tribulación, porque el fuego representa tribulación. La Biblia dice que la fe será probada como oro en el crisol, y el oro representa nuestra fe. Entonces, cuando Dios empieza a enseñar el proceso, el sacrificio que logró Abel, lo relaciona al sacrificio del Cordero, y el Cordero de Dios lo relaciona a la obediencia absoluta. No sé si me doy a entender, amados alumnos, pero este conocimiento tenemos que entenderlo, porque primeramente es doctrina. Entender la profundidad de parte del Señor, de cómo Dios a nosotros nos ve. Cristo Jesús ofreció un sacrificio maravilloso para la redención y para nosotros poder tener perdón de nuestros pecados, pero también a la vez nosotros también como sacrificio a vivo al Señor tenemos que tener negación, y al tener la negación vamos a tener la fe, y al tener la fe vamos a ofrecer un sacrificio vivo delante del Señor. Es toda una secuencia, es pregunta de prueba, pregunta de prueba. Aleluya. Qué interesante analizar. ¿Y cómo podemos hacer una pregunta de prueba en esta área? En lo que estamos analizando en el punto, dice, a ver, déjeme ver que no. En el punto 5 dice: antes de ofrecer un sacrificio tiene que haber muerte en nosotros. Antes de haber tiene que haber muerte entre nosotros mismos y en obediencia. Y por eso Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Entonces, ¿cuál es la pregunta de prueba? ¿Todo sacrificio realmente está relacionado a la obediencia? ¿Qué cree usted? Yo creo absolutamente que todo sacrificio está directamente a la obediencia y a la fe, como respuesta correcta. Seguimos analizando. Hay orgullo y vanidad cuando creemos que podemos hacer algo con nuestras propias fuerzas sin pensar que debemos morir en la carne o obedecer a Dios. Ahora saltamos al punto número 6, porque ya lo entendemos, ¿cierto? Que hablé con respecto a la crucifixión, le di algunos versículos bíblicos que salen en Corintios, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y en lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Eso quedó bastante claro. Vamos en el punto 6.
Abel, antes de ofrecer sacrificio por la fe, logró entender los propósitos de Dios. Jesús tenía claro el propósito de su sacrificio. Él sabía que Él era el Cordero de Dios para que una sola vez ofreciera el sacrificio por los pecados. Una sola vez. Para no estar siempre repitiendo el sacrificio de los machos cabríos que no quitaban el pecado, sino que Jesús sí tenía la autoridad y tenía la potestad de poder lograr la expiación del pecado una vez. Entonces, era necesario entender el propósito. Y Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu o de expirar, dice, consumado es. Y cuando dijo consumado es, Él entendió que había completado su propósito. Y la Biblia enseña, por medio de su palabra, dice que la perfecta voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchas veces nosotros quizás no entendemos realmente cómo Dios a nosotros nos llama para ofrecer sacrificio delante del Señor. Dios te llama a ser un siervo de Dios, pero dentro del siervo de Dios hay planes y esos planes tienen que ser ejecutados con los principios de la palabra. Si Dios me llamó a ser un hombre de Dios, Dios me va a llevar sí o sí a la crucifixión. Dios me va a llevar sí o sí a la crucifixión de mi carne para que sea tratada la fe y la fe tratada como el oro en el crisol. Seguimos avanzando en este estudio. Estamos analizando la vida de Abel, ¿cierto? En el punto 7 dice, Abel estaba dispuesto a ser diferente de la manera de vivir de Caín, por la vida de fe, ya que la vida de fe es diferente, aún la de muchos cristianos, y por la vida de fe debemos obtener el rechazo de los demás. Caín pudo tener la misma fe que Abel, pero dice el rechazo de la vida de fe. Dios da testimonio de la vida de fe que nosotros vivamos. O sea, Abel entendió que él era diferente a Caín. Abel tenía obediencia, Caín no tenía obediencia. Jesús tenía obediencia, y por esa razón la ofrenda de Abel fue perfecta ante los ojos del Señor. Eso es lo que estamos analizando en el punto número 7. El análisis del punto 8 dice así: en esta lista de héroes de la fe no comienza aparentemente con un ganador, sino con un perdedor, ya que ofreció el sacrificio en obediencia y con certidumbre de fe, y luego lo mataron. ¿Quién mató a Abel? Nosotros todos sabemos por la historia que Caín mató a su propio hermano. Pero en este punto quiero dar una explicación simple. Muchas veces nosotros pensamos de que muchas veces Dios no completa sus propósitos. Y eso es totalmente falso. Porque cuando Dios nos da una promesa, no necesariamente ante los ojos humanos tiene que ser ejecutada para que nosotros podamos decir que sí, Dios lo hizo o Dios no lo hizo. Dios se maneja en la eternidad, no se maneja en el mundo natural como nosotros lo vivimos. Dios no se maneja en el mundo natural, Dios se maneja en el mundo espiritual. Dar el ejemplo de Abraham. Dios le dio una orden a Abraham que él iba a ser padre de una gran descendencia, de una gran multitud. Y Dios le hizo mirar al cielo y le dijo: Abraham, si tú cuentas las estrellas, así será contada tu descendencia. Y Abraham entendía que Dios le iba a dar una generación de millones. Pero ante los ojos naturales, solamente tuvo un solo hijo. De la promesa, no vamos a hablar del error que cometió, ¿cierto?, con la concubina de que nació Ismael. Vamos a hablar de la promesa, que es Isaac. Y cuando Abraham muere,
escasamente tuvo un hijo de la promesa. Pero al entender la palabra, Dios cumplió su propósito, porque cuando Abraham murió y ¿cómo se llama? Y experimentó la eternidad con Dios, Dios le mostró, mira la generación que yo te prometí, una generación gigante, un mar de redimidos por la sangre del Cordero, porque la Escritura dice en Gálatas, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, según la promesa, hermano. Porque continuó el tiempo y muchos representaban la descendencia de Abraham por medio de la fe en Cristo. Entonces cuando Abraham estaba en la eternidad con Dios, Dios le demostró a Abraham que Dios cumplió su promesa. Lo que yo te prometí, véelo con tus ojos porque acá están los redimidos. Y bajo este análisis teológico, también lo podemos relacionar con nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra del Señor. Espérenme un poquito. Filipenses 1:6. Miren lo que dice la Biblia. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Y esta promesa es para tu vida y para mi vida. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acá hay una promesa. Es una carta del apóstol Pablo sobre la iglesia de Filipos. Y se daba cuenta que quizá hay muchos hermanos que partieron a la presencia de Dios y que eran hombres que se esforzaban, que oraban, que buscaban al Señor, y ante los ojos naturales simplemente nosotros vimos que era un hermano que amaba al Señor, pero tenía tantas falencias, porque el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a la altura de Cristo, en la madurez. Y nosotros vemos con nuestros ojos naturales que el hermano no alcanzó y partió con el Señor. Pero la duda mía, y en el análisis teológico que estamos analizando la palabra del Señor en Filipenses, ¿cierto? En Filipenses 1:6, yo puedo analizar, dice, estando persuadido que esto es que el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si la palabra de Dios dice esto es porque eso es una realidad y es una promesa que Dios va a cumplir, porque lo que Dios cumple no es hijo de hombre que no cumpla. Y acá nuevamente te llevo al análisis de Dios de la eternidad. Si Dios dijo que Él iba a completar hasta el día de Cristo, es porque tú y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor como Dios nos ve. Si Él dijo que iba a hacer en nosotros perfección, Dios lo va a hacer, porque Dios lo prometió en su palabra que Él iba a hacer la obra en nosotros. Por eso el apóstol Pablo siempre explicó a través de su palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, a nuestra naturaleza, a nuestra naturalidad, a nuestra vida natural, nosotros no íbamos a entender lo que realmente significa el tema de fe. ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? Dios nos ve a nosotros santos. ¿Cómo los ve a nosotros? Dios nos los ve a nosotros justificados. ¿Cómo los ve a nosotros? Que ya estamos en la eternidad con el Señor. Porque la Biblia enseña, dice que antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió. Es un tema interesante, hermano. Es un tema que hay que analizarlo en las Escrituras, en las promesas del Señor, cómo Dios nos ve en nuestras vidas en la eternidad. Seguimos avanzando en la palabra. Punto número
El 8 ya lo analizamos. Dice, en esta vida no podemos obtener todos los resultados de fe, sino que hasta la eternidad, porque Dios es fiel, ya que muchos de los héroes no vieron los resultados de su fe, pero aún después de su muerte obtuvieron el testimonio de Dios. Ahí está la explicación que yo les dije. Y en este ramo que hablamos en los héroes de la fe, muchas veces, amados alumnos, tenemos que vernos como Dios nos ve, como Dios a nosotros en los ojos del Eterno, del gran Yo Soy, nos vean en nuestras vidas. He terminado el análisis de Abel. Vamos a empezar ahora a dar el segundo análisis de héroes de la fe, ¿cierto? La vida de Enoc. La vida de Enoc es un tema no solamente bíblico, sino que también es un tema escatológico. La terminología de escatología es el estudio de la segunda venida de Cristo. No lo vamos a analizar porque hay diferentes posturas. Están los atribulacionalistas, los pretribulacionalistas, los posttribulacionalistas, los históricos, y cada iglesia tiene diferentes posturas. Pero no lo vamos a analizar desde el punto de vista escatológico, sí, pero sí lo vamos a analizar la vida de Enoc, de que siendo un hombre de gran fe, no gustó la muerte. Y eso es un gran análisis teológico para poder nosotros comprender cómo Dios, en la Escritura hay dos personajes bíblicos que no gustaron la muerte, que es Enoc y Elías. Vamos a analizar la vida de Enoc. Dice, fue un hombre que caminó con Dios, un hombre humilde y de fe, y de mucha fe. Gloria sea al Señor. Dice Génesis 5:21, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Dice, vamos a analizar Hebreos 11, 5 y 6 para reafirmar la vida de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa eso? Que era un hombre de tal fe, agradó a Dios, le creyó a Dios, era obediente a Dios. ¿Y cuál fue el premio? Él no gustó la muerte. Será un premio extraordinario. Dice, vivió 7 generaciones después de Adán, o sea, 500 años después de Set. O sea que cuando nació todavía vivía Adán y Set, ¿cierto? Las condiciones del mundo eran malas y el pecado y la apostasía que vivían. Lamec fue el que comenzó la poligamia, siendo peor que aún que Caín. Qué terrible. Génesis 4, 18, 26. Y Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una de ellas era Ada, y él dice el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, dice el cual su padre, de los que habían en tiendas, criaban ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual su padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice en todas las obras de bronce, de hierro, y hermano de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz,
Mujeres de Lamec, escuchan mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció, dice de nuevo, Adán a su mujer, o sea, a pesar estamos viendo los tiempos, demostrando que aún estaba vivo, ¿cierto? Adán, cuando estaba Enoc, dice, el cual dio a luz un hijo y llamó al nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido el otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó al nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué increíble. Dice, a pesar de que lo normal era pecar, prefirió caminar con Dios y agradarle a Él, faltando aproximadamente 600 años antes del diluvio, y donde estuvo anunciando las misericordias y el perdón de Dios para cambiar su mal camino. Dice, en medio de este ambiente de pecado y de perdición, Él predijo acerca del juicio de Dios, tal predicción tuvo gran aprobación. La vida de Enoc fue especial, fue un hombre de gran fe, de gran obediencia, y la Escritura enseña que el estado del mundo era tan perverso, quizás perverso como lo estamos viviendo en estos tiempos, pero la diferencia que Enoc decidió, y es una de las cosas más importantes de la vida cristiana. Muchas veces no decidimos muchas veces de una manera radical agradar el corazón de Dios. Y uno puede preguntar, ¿cómo agradamos el corazón de Dios? Un hijo de Dios va a agradar el corazón de Dios cuando yo decido obedecer en fe al Dios Todopoderoso. Si yo decido estudiar porque quiero ser un hombre de Dios para servir correctamente al Padre, primeramente Dios te va a llamar que tienes que negarte a ti mismo, a tus derechos, a tus placeres, a tus deseos. Segundo, Dios te va a hacer pasar por el fuego, que representa tribulación, que representa la prueba. Y nuestra fe va a ser purificada, tratada, para realmente ofrecer un sacrificio correcto, porque nosotros en sí mismos, dice que nuestros cuerpos, nuestra realidad como creación, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Jehová. Qué maravilloso entender estos principios de la palabra, hermano. Qué maravilloso entender estos principios de teología de una manera exhaustiva, de cómo nosotros podamos entender bíblicamente el proceso de la obediencia al Señor. Seguimos. Aleluya. El segundo punto, caminó y anduvo con Dios. Génesis 5:24. Génesis 5:24. Dice así: 7 veces será, dice, vengado Caín, y Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cierto? Miren lo que dice acá. La fe es un elemento para caminar con Dios. La fe es un elemento para caminar con Dios. El que Dios no se vea no quiere decir que Dios no exista o que sea imaginario. Dice, es por eso que necesitamos caminar con Él por fe. 2 Corintios 5:7. Dice así: por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa eso?
y pregunta de prueba, ¿la fe será un elemento para caminar con Dios? ¿Qué cree usted? ¿Será un requisito para caminar correctamente con el Señor? La respuesta es verdadera. La fe es un elemento para caminar con Dios de una manera correcta. Como dice el apóstol Pablo, no andamos por vista, sino que andamos por fe, según 2 Corintios 5:7. Nuevamente dice, por fe andamos, no por vista. La esencia de parte del Señor en nosotros, todos los que hemos sido llamados para servir a Cristo, no solamente el pastor, Dios llama a su pueblo a servir y Dios determina que toda la congregación, que toda la iglesia, los redimidos por Jesucristo en este tiempo neotestamentario, tenemos que ser hombres de fe. Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para agradar el corazón de Dios tenemos que tener la fe. Qué maravilloso. Dice acá hay una reflexión. Nosotros, al igual que Enoc, podemos caminar con Dios todos los días por la fe. ¿Podemos alcanzarlo? Claro que sí. Es una decisión. Punto B. Dice así. Estar de acuerdo con Dios no es necesario para que, dice, estar de acuerdo con Dios es necesario para caminar con Él. Amós 3:3, mira lo que dice la Biblia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios no es el que debe poner de acuerdo con nosotros, sino que nosotros somos los que debemos ponernos de acuerdo con Él para caminar con Él. Debemos tener la vida de santidad porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y este es un punto importante. Dios no se amolda al hombre, el hombre se amolda a Dios. El hombre tiene que sujetarse a las reglas y tiene que sujetarse al diseño de la palabra porque es la realidad de la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso sale en la palabra del Señor. ¿Cierto? Seguimos en el análisis bíblico. Punto número 3. Profetizó sobre la venida del justo juicio de Dios. El mensaje que predijo casi toda su vida fue del juicio de Dios. Parece ser que cuando nació Matusalén, Enoc, dice, tuvo una experiencia profunda y grande con Dios. Génesis 5:22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. La pregunta mía, si Enoc caminó con Dios, yo creo, por medio de la palabra, que él tuvo ciertos privilegios. Y dentro de esos privilegios, muchas veces Dios le dijo lo que iba a pasar a futuro. Dios le enseñó. Siempre la Escritura enseña que Dios nos va a revelar los misterios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia revela que los secretos del Padre, la doctrina en sí misma, los acontecimientos que vendrán, Dios le place revelarlo eso a sus siervos. Y sin duda yo creo que en la vida de Enoc, que caminaba con Dios, no hay duda de que Dios muchas veces le reveló lo que iba a acontecer. Y por eso él lo predijo. Este caminar, miren lo que dice la palabra, lo que estamos desarrollando en este estudio, dice, este caminar con Dios por la experiencia de la revelación del juicio de Dios, el año en que murió Matusalén fue el diluvio. Matusalén fue el hombre que ha dividido más en toda la humanidad, mostrando así la misericordia y la paciencia de Dios, aún ya muerto. Enoc siguió dando el mensaje de Dios en el nombre del hijo de Matusalén. Qué maravilloso.
¿Cuál es la reflexión? Dios quiere que gastemos toda nuestra vida anunciando su palabra, anunciando su mensaje. Seguimos en el punto de, ¿cómo se llama?, de este gran siervo de Enoc. 4. En el punto 4. No vio la muerte, sino que fue transpuesto. Verso 5. Caminó tanto con Dios que el día menos pensado Dios lo llevó. Hasta ahora solamente hay 2 hombres que no vieron la muerte, siendo el primero Enoc y el segundo Elías, el que le había dicho de recién. Dice, en este tipo de aquellos que quedaron con vida, que seremos arrebatados sin ver la muerte cuando el Señor venga con voz de mando y con trompeta de Dios. Y en este punto me voy a detener. No voy a hablar de escatología, porque cada corporación o cada iglesia tiene una postura personal de la segunda venida de Cristo, y eso tengo que aclararlo. En la segunda venida de Cristo no es doctrina, porque la palabra, el Apocalipsis o la revelación o las revelaciones tiene que ser demasiado exhaustivo a través de la palabra para poder nosotros demostrar las diferentes posturas, porque en la iglesia cristiana hay diferentes posturas. Están los atribulacionalistas, los pretribulacionalistas, los posttribulacionalistas y la escuela histórica. Y cada iglesia tiene su postura de la segunda venida de Cristo. Pero lo que sí nosotros no podemos discutir, de acuerdo a 1 Corintios 15, 51, 52 y 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, que la experiencia que tuvo Enoc y Elías, nosotros también lo vamos a vivir cuando venga la segunda venida de Cristo. Y eso lo vamos a analizar de acuerdo a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Qué maravilloso! O sea, no vamos a gustar la muerte. Cristo viene en la segunda venida, independiente de la postura post tribulacional o histórica, pero que sí la Escritura nos enseña por medio de la palabra de Dios que cuando Cristo venga en su segunda venida no vamos a gustar la muerte, porque vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es una realidad. Vamos a analizar 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Y todo esto, para poder entenderlo, es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si yo creo que Jesús viene a la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Cuando yo creo que Jesús viene por segunda vez, es por fe. He decidido creer y en obediencia al Señor voy a entenderlo. Qué maravilloso. Dice así: las 3 cosas anteriores todo lo podemos alcanzar, pero la cuarta solamente algunos lo alcanzarán. Dice, alcanzaremos, que es un galardón. El triunfo de Abel con su muerte
con la cual agradó a Dios, y en el Enoc, que fue lo contrario, ya que él triunfó, fue en la vida y al no ver la muerte, pero los dos agradaron a Dios, ya que Dios trata de diferentes maneras. Unos gustarán la muerte, experimentarán la bendición de la segunda venida de Cristo, porque dice la Escritura que van a resucitar, y los que estén vivos van a experimentar, ¿cierto?, la transformación. Dios les bendiga, alumnos del CCM Chile. He terminado la clase número 2 analizando la vida de Abel y la vida de Enoc. El tercer exponente, la clase número 3, vamos a analizar la vida de Noé. Dios les bendiga y atentos, como siempre les he dicho, preguntas de prueba, porque sin duda, obviamente, van a ser consideradas. Dios les bendiga sobreabundantemente en sus vidas.